Quiero preguntar a Sí. Duarte un tema que hace a la salud, que es muy delicado, por supuesto, en la provincia de San Juan, a ver qué opina él del tema PAMI, donde nosotros hemos podido observar un colapsado totalmente ahí el Sanatorio Santa Clara, y después en relación a los medicamentos, la motosierra parece que ha pasado y hay mucha gente que se ha muerto porque no puede pagar un medicamento. Y en cuanto a las prótesis, es tremendo. Hay prótesis, por ejemplo, los hipoacúsicos, que piden algún audífono hace 7, 8 años, se olvidan, y otras cosas más. ¿Cómo observan ustedes esta degradación de la salud? Nada más y nada menos que con los ancianos, que en realidad son los dueños absolutos del sistema, porque son los que aportaron durante 30 años. Suerte. Sí, realmente es preocupante la situación. La salud tiene que ser primordial, sobre todo en personas jubilados, ¿no? Y que han hecho su aporte tal cual usted lo ha expresado. El PAMI es la obra social más grande de este país, pero bueno, mientras el PAMI siga tercerizando servicios, y van a existir estos inconvenientes. Usted sabe que en las tercerizaciones lo que sucede es que se restringe un poco la atención de los pacientes, y por eso es la demora en algunas atenciones y sobre todo en operaciones, en colocar otra prótesis y todo lo que estamos hablando, ¿no? Esa es una dificultad mayor. Pero mientras esté tercerizado todo este sistema, estas dificultades van a seguir, porque indudablemente quienes tercerizan priorizan la atención en determinadas situaciones, y en otras como que alargan en el tiempo, tal cual usted lo ha manifestado, que pasan años y no se tiene respuesta en ese sentido. Esto es algo que también hay que corregir. Mire, el PAMI venía un poco con dificultades, pero ahora se ha agravado mucho más, porque además han recortado el tema de los medicamentos que se les otorgaba sin costo alguno a los beneficiarios de esa obra social, ¿no? Pero bueno, los han puesto de venta libre a muchos medicamentos que antes tenían cobertura, y esto ha agravado mucho más la situación en el presupuesto familiar de un jubilado, de que por sí ya tiene un bajo salario, ¿no? No como esto es algo que se tendrá que corregir, y cuidar más a los ancianos, porque o a quienes ya estamos entrados en años, porque se nos tiene que proteger como corresponde, y la salud tiene que ser primordial para este sector, ¿no? Quiero, Carlos, preguntarle, volver al peronismo a Sí, Duarte, adelante. viejo militante, hay un proverbio chino que dice, si tenés sed, no te alejes de la fuente. ¿Qué le pasó al peronismo? ¿Se alejó de la fuente? ¿Había cuenta de que lo bien organizado estaba con las tres ramas y fundamentalmente con la doctrina que tiene, que es subsidiaria de la doctrina social de la Iglesia? Duarte. Si tomamos en cuenta lo que pregonaba y expresaba el general Perón y Evita, sí, nos hemos alejado bastante. Nos hemos ido, lo dije anteriormente, entiendo que el nombre del peronismo, alzamos las banderas para ganar, y cuando llegamos al gobierno buscamos, por ejemplo, en la década del 90, a Bungibor para que nos maneje la economía, ¿me entiende? Y esa gente manejando la economía únicamente piensan en su propio beneficio personal, y bueno, y esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, y después saltamos a otra situación que yo no comparto, que es lo que propuso el kirchnerismo como alternativa
de subvencionar a la gente para que no trabaje, y yo creo que eso es lo peor que nos puede estar ocurriendo. Mire, le vuelvo a repetir, yo siempre digo lo mismo y esto me genera problemas muchas veces. Yo siempre digo que yo comparto la ideología del Perón, de la cultura del trabajo y del ahorro, y siempre cuento lo mismo. Mire, yo soy hijo de madre soltera y sin ningún nivel de educación, porque venía de los valles de Astica, de Valle Fértil, y tuvo 3 hijos, pero ella no sabía leer ni escribir, pero no era ignorante, porque a los 3 hijos los mandó a estudiar y a capacitarse y a ser mejor gente, y ella siempre nos hablaba de la cultura esta, del trabajo y del ahorro. Yo todavía conservo, mire, le voy a quitar un poco de tiempo, la libreta de ahorro de la Caja Nacional de Ahorro, ¿se acuerda? Que le daban la estampillita y a mí mi madre me daba una moneda para comprarme un caramelo o una semita, y yo iba y me compraba una estampilla, pues todavía conservo esa libreta. ¿Qué pasó con todo eso? Y vino un iluminado e hizo desaparecer por los aires la Caja Nacional de Ahorro y se la llevaron toda, como ocurrió cuando inventaron esto también en la década del 90, la administradora de fondos de pensión. Es decir, ese sistema jubilatorio que usted capitalizaba sus ahorros, y a la gente nunca le vino de un día para otro un gobierno y le dijo, bueno, arrasamos con esto, volvemos todo al sistema de reparto, de distribución general, digamos, de jubilaciones, y nunca le entregaron a la gente lo que capitalizó en ese momento a toda la gente que se adhirió a ese sistema. Son cosas que han sucedido y que entiendo yo que nos deben de servir de experiencia a todos y que no deben de ocurrir nunca más. Por eso siempre insisto en esto. Puede compartirse o no la idea, pero entiendo que el político, todos los políticos de todos los colores, se tienen que sentar en algún momento, elaborar un plan económico y una estrategia y respetarla a través del tiempo, que contemple el bienestar común de todos los que vivimos en este gran país como es la Argentina, ¿no? Ahora, hay una cuestión interesante, donde había esta euforia porque bajó la inflación, pero es una inflación sobre productos acotados, ¿no? Acotados. Pero aparte de eso, la euforia de que el gobierno venció el déficit fiscal, pero ahora empezaron los problemas, o el primer barquinazo, van a pedir un waiver, es decir, un perdón, porque no pueden pagar la cuota de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Y sí, cuando usted se endeuda tiene esos problemas. Es decir, si no tiene los recursos necesarios en el país, la producción, todo lo que producimos para poder afrontar todos esos endeudamientos que se han tomado, porque ir al Fondo Monetario Internacional es endeudar el país y a todos los argentinos, en definitiva. Ya ha ocurrido en otras oportunidades, no hay que olvidarse que es lo que pasó con Macri. En la década del 90 también pasó más o menos lo mismo, y nosotros venimos de banquinazo en banquinazo y nos parece que no le encontramos el agujero, digamos, a la aguja para enhebrar bien la economía y salir adelante. Nuestro país, un país muy rico, que tiene todas las alternativas para crecer y tener, digamos, un respaldo necesario con todo lo que produce para el bienestar del pueblo argentino, pero en la medida que nos sigamos endeudando, todo lo que uno produce, los que se sacrifican en el campo o en cualquier otro ámbito, nunca va a llegar a una buena, digamos, un buen puerto, como se expresa vulgarmente, ¿no? Es una situación difícil, complicada, pero de una buena vez los políticos tenemos que pensar en el bien común de la gente y no en el bien personal de cada uno del sector político fundamentalmente, ¿no? Claro. Bueno, yo voy a aprovechar dos cosas. Primero, retrotraerme un cachito con el PAMI, pero también en el periodo que fue diputado Duarte, que fue también una contribución que él le tocó hacer, porque se tuvo que ir del gremio en el sentido de cumplir con esta misión.
por un lado. Y corriendo un poquito para atrás con el PAMI, porque acá en San Juan, como lo ha dicho él, acá en San Juan hubo una gerenciadora que se llamó Panasis y fue un escándalo. Nosotros nos tocó investigar con la séptima periodismo y anticipo y fue un verdadero escándalo lo de Panasis acá en San Juan. Entonces se convierte en esto y nadie resuelve eso. ¿Cómo vamos a estar gerenciando la principal obra social del país? Esto hay que buscar una salida. Esas son las tercerizaciones. Eso que dijo usted. No. Yo quería con nombre y apellido. Sí, quería poner a Panasis porque seguro. En eso, claro, en ese. Eso fue en la década del 90. Del 90, estamos hablando siempre del 90. Etapa Escobar. Etapa privatizaciones, Banco San Juan, el servicio eléctrico, una empresa superavitaria se privatizó gracias a Escobar y Cavallo. Eso por un lado. Y por el otro, esta contribución que le tocó hacer como legislador, Duarte. Sí, con una etapa, yo renuncié al cargo de secretario general para ir a cumplir esa función. Bien. Del 2003 al 2007. Bueno, trabajamos mucho, sacamos leyes. Tal vez la más importante, una de trascendencia nacional, siempre por ahí lo recuerdo, sí, que fue la ley de redondeo de lealtad comercial, que después la tomaron en la Nación, porque en ese momento los que tenían problemas, la ley hablaba de que el redondeo era a favor del patrón y no del cliente. Claro. Y en el medio estaba el trabajador y que se le achicaba el salario porque el patrón le cobraba al trabajador la diferencia de las moneditas, claro, que parecía que no tenían valor, pero le servía el salario del trabajador. Claro. Esto me lo plantearon los compañeros de estaciones de servicio y nosotros lo hicimos ley. Primero en el San Juan y después salió a nivel nacional. La misma ley que me la pide un diputado sureño, al cual le envié todo lo que habíamos tratado acá en San Juan, con los fundamentos y todo, y esa ley está en plena vigencia. Después hicimos otras leyes que tienen que ver con el consentimiento informado en los centros asistenciales públicos de la provincia. Usted hoy va y hacerse atender en cualquier centro de salud y le hacen firmar el consentimiento informado. Es una ley que creamos nosotros, lo hicimos, que entendíamos que era muy necesaria, sobre todo para los hospitales descentralizados, para evitar la industria del juicio. Esto es el gran tema. Y después hablamos del tema de la asepsia, por el tema de los piercing y los tatuajes, que debían ser lugares asépticos y que Salud Pública tenía que tener control sobre esas cuestiones. A los chicos, sí, y que a los chicos de 18 años, hasta 18 años, los tenían que autorizar los padres. Es decir, hicimos un trabajo importante, quedaron muchos proyectos pendientes y yo ya ahí tomé la decisión de volverme a la institución gremial. En su momento entendí que había terminado mi gestión, mi gestión política en la Cámara de Diputados. Bueno, y lo de Panasis, que usted lo recuerda perfectamente bien. Sí, fue un hecho muy complicado. Muy lamentable. Muy lamentable, sí. Juan Carlos. ¿Sabe qué pasa con la gerenciadora y las tercerizaciones? Que no tienen sentido de pertenencia. Tal cual. Este es el problema. Tal cual. Y ahí se prostituyó, porque hasta se hacían cosas, claro, con los medicamentos. Exacto. Cuando usted no tiene sentido de pertenencia, esto es un hecho que complica mucho más la cosa. Juan Carlos. Claro, como el caso del INPRE, el presidente no tiene sentido de pertenencia, no tiene noción de lo que es vivir, por ejemplo, en provincias sísmicas. Pero le quiero preguntar, ¿usted cree que estamos bien representados aquí los sanjuaninos en el orden nacional, senadores, diputados, habida cuenta que este presidente va a venir en un portaaviones y nos va a tirar con la AFJP en cualquier momento, ¿no? Y sí, yo creo que ahí tienen que rescatar la experiencia vivida, todos los representantes sanjuaninos que están tanto en la Cámara, en el Congreso de la Nación, ¿no? Sean senadores o sean diputados nacionales. Tendrán que estar muy atentos a este tipo de situaciones o pretensión de cambio. Mire, se quiere avanzar sobre las leyes sindicales,
sobre la ley 23.551, sobre los convenios colectivos de trabajo. En alguna medida yo no entiendo por qué este gobierno nacional quiere responsabilizar en alguna medida a los convenios colectivos de trabajo y a la dirigencia sindical por la situación del país. Nosotros, los dirigentes sindicales nacionales, podremos discutir con ellos muchas cosas, pero nunca han conducido el país lo han conducido la clase política, y yo creo que la clase política en muchos casos no ha estado a la altura de las circunstancias de contemplar, repito esto, y siempre lo voy a decir hasta el cansancio, el bien común de la gente, ¿no? Porque no son políticos, y algunos empresarios o lo que sea van y se prenden ahí para hacer tratos en oro, no son políticos. Es lo que ocurre actualmente y viene sucediendo de hace mucho tiempo. Pero en la provincia de San Juan corren otro tipo de aire, ¿me entiende? En el gobierno provincial y en los anteriores también, más allá de lo que se pueda discutir, pero a la provincia se la puso en contexto, se la ordenó, no hubieron despidos, se recuperó el nivel salarial que lo habíamos perdido en la década del 90, en el sector público se ha trabajado y se ordenó la provincia y se la puso en equilibrio fiscal, y creo que es un ejemplo para el resto de las provincias del país. Yo soy uno que defiendo mucho este tema del equilibrio fiscal, y que en función de los recursos también se le otorguen los incrementos salariales a los trabajadores del sector público como corresponde, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No es lo que ocurre a nivel nacional, que a usted le pisan los incrementos salariales en un 1% y resulta que lo que es de canasta familiar o de primera necesidad está liberado al libre arbitrio de las empresas generadoras de precios, ¿no? Carlos, la última pregunta que le hago, Eduardo. Sí. Nosotros, particularmente, tengo discrepancia con Gioja, pero reconozco que ha sido el mejor gobierno desde la vuelta a la democracia, las construcciones, toda la obra pública, toda la estabilidad, lo que usted está diciendo. ¿Esto que hizo él fue continuado con el gobierno de Uñal? Entiendo que sí, por lo menos en lo que se refiere al equilibrio fiscal y a construir, a hacer obras públicas, sí, yo entiendo que sí, nosotros hemos sido beneficiarios de esto. Hemos construido un barrio y bueno, se terminó ahora en esta gestión, y en la anterior con Gioja también terminamos unos barrios en Hachal y otro en el departamento del Rawson, para beneficio de los trabajadores de la sanidad. Esto es cierto, sí, yo entiendo que ha habido cada uno con su propia impronta, ¿no? Pero ha habido continuidad del respeto al equilibrio fiscal y el ordenamiento que tenía la provincia, esto es cierto. Bueno, a mí me gustaría dos cositas. En primer lugar, creo que, volviendo al tema sindical, pero ya en el orden nacional, y sobre todo en la CGT, donde ha dado un paso al costado, y ahora aparece Gerardo Martínez, un tipo muy discutido a nivel nacional, pero me gustaría sobre todo su punto de vista respecto de esto de dar y lo que viene después. Una CGT que no sé cómo va a seguir, ¿no? Y sí, es toda una discusión. Ahí se ha incorporado Hugo Moyano también. A esta CGT, esta discusión. Yo entiendo que la dirigencia sindical a nivel nacional tiene que discutir todo lo que tenga que discutirse, puerta cerrada, y lograr la unificación del movimiento obrero y del discurso. Cómo vamos a enfrentar esto que se nos viene, en la medida que no tengamos en claro este concepto de que a través de la unidad de criterio para afrontar los peligros que se ciernen sobre el movimiento obrero, indudablemente que vamos a tener dificultades. Por eso es muy importante el debate dentro de la CGT, y bueno, tiene que darse para resguardar los intereses del mundo laboral,
yo vuelvo a repetir, condiciones salariales, laborales, convenios colectivos de trabajo y todo lo demás. Mire, si no, ¿de qué sirvieron las muertes de Chicago, los mártires de Chicago, que peleaban por mejores condiciones salariales y laborales? No tenemos que perder de vista nunca eso. Cuestiones que han sucedido en el mundo en búsqueda precisamente de discutirle al capital mejores condiciones salariales y laborales para el sector del sector laboral, ¿no? Juan Carlos. Sí, yo quería redondear que esto seguramente lo debe estar preocupando también a Duarte. Parece que el mundo está dirigido por payasos. Netanyahu es un payaso, una cosa que los mismos israelíes lo quieren echar y no lo pueden echar ahora por el tema de la guerra. Es cierto que Zelensky es un payaso, pues es un payaso de verdad, donde Ucrania se está defendiendo nada más y nada menos que la dictadura de Rusia, pero el gran payaso, la preocupación mundial es el norteamericano. Trump es increíble, te inventa una guerra y al otro día te la deshace y te dice no, se terminó la guerra. Y después te manda estos aviones de 5, son 5 B-2 que de la estratosfera te matan a vos en tu casa y te dejan vivo a los acreedores. Sí. No, realmente ahora, lo que sucede en el mundo es muy preocupante. Ha enviado a ver si traigan los aviones, peguen la vuelta porque esto no nos hacen caso. ¿Quién? Irán y Israel. Es temerario esto, ¿no? Mire, toda situación, todo es preocupante. Es decir, el Papa Francisco se expresaba en ese sentido y el actual Papa también. Tiene que primordial el criterio de la paz en el mundo y el entendimiento de los hombres para mejorar en definitiva a toda la sociedad en su conjunto. Si no, siempre vamos a estar en estado de alerta y movilización o que nos aparezcan unos bombarderos. No puede ser, no comparto ese criterio de los sobresaltos de las bombas y ver a la humanidad sufrir por dirigentes que no están a la altura de las circunstancias, pero tienen la tranquilidad y el cerebro necesario para discutir las problemáticas de fondo y encontrarle soluciones en la vía del diálogo, ¿no? Por último, Duarte, a mí me gustaría preguntarle, las elecciones ya lo dijimos al comienzo, son el 8 de agosto, ¿por qué los afiliados tienen que elegir a Alfredo Duarte en esta nueva conducción que se inicia este año? Y porque queremos seguir una etapa de crecimiento con la incorporación de jóvenes y personas jóvenes, tanto compañeras, trabajadoras como compañeros, que se preparen para conducir el gremio y obviamente a través de esto solidificar nuestra institución sindical y seguir discutiendo condiciones, como decía anteriormente, salariales y laborales, la situación de los trabajadores de la sanidad del sector privado, que tienen serias dificultades actualmente, pero que vamos avanzando en búsqueda de que tengan la estabilidad necesaria en preservar su trabajo. Nos ha ocurrido con el CIMIN, que nos anunciaron que se cerraba y los trabajadores nos unimos y salimos a discutir esta situación y estamos llegando a un entendimiento con el Colegio Médico. A partir también de la participación de la Subsecretaría de Trabajo. También estamos teniendo dificultades con el Instituto Médico San Juan, porque la terapia tiene dificultades, la terapia intensiva, pero ahí el hecho es lograr que los trabajadores vuelvan a cumplir sus funciones como corresponde y esta terapia intensiva no cierre, porque en definitiva es muy necesario para atender los requerimientos de la salud de la provincia de San Juan. Nosotros no nos podemos dar el lujo en San Juan de cerrar un solo servicio cuando hay una cama menos, es grave el tema. Y aquí también los trabajadores pierden su fuente laboral. Pero bueno, en todo lo estamos encaminando en lograr estar presente al frente de esta problemática para lograr las soluciones que son muy importantes, como mantener como prestadora de servicios de salud tanto el CIMIN como el Instituto Médico y también como fuente de trabajo, ¿no?
Y creo, Juan Carlos, en esta entrevista que hemos tenido con el secretario general de AXA, digamos, distinguir o plantear el debate como manera de que todo el mundo opine y que dé su punto de vista, me parece una buena definición también de Duarte, ¿no? No, y aparte que yo lo conozco de siempre, es intuitivo, es decir, protege, ampara y defiende a la salud. Eso es fundamental, porque lo está escuchando en este momento gente que sufre. Y el único bálsamo es encontrar dirigentes así que no le mientan, que no los engañen. En serio, es decir, un dirigente en serio. Claro. Carlos. Gracias, Duarte. Bueno, le agradezco por la invitación y por sus conceptos vertidos. Gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias, y después ampliamos lo que le pasa al mundo que está en terapia intensiva, ya que estamos hablando de la salud, sí. Con lo último de Trump, que primero le tira esas bombas con estos aviones estrafalarios, y hoy en declaración al periodismo le ha mandado a decir a los iraníes que va a ser un gran país comercial y todo, una locura, un circo esto. Me quedo con esto antes del manicomio. Gracias, un abrazo, Juan Carlos. Hasta luego. Y nosotros nos despedimos también, hasta mañana.